reparación integral. ¿Qué significa esto? Una vez culminado el proceso penal, donde ya condenan a la persona, ¿sí? Donde ya lo declaran culpable, le dan su sentencia, sigue el incidente de reparación integral. Este incidente de reparación integral dice: emitido el fallo de culpabilidad, puede tener lugar el incidente de reparación integral, el que tiene por objeto la reparación de los daños causados a la víctima. Esto es netamente para la víctima. ¿Sí? La víctima, la persona que sufrió los daños de la condena, puede iniciar un incidente de reparación integral. Con la conducta que se enmarcan los derechos esenciales de la misma a obtener justicia, verdad y reparación, por lo cual tiene arraigo constitucional y su desarrollo legal están los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Entonces, el incidente de reparación integral es para resarcir los daños que sufrió la víctima. Pero eso es una vez ya me viene el fallo del condenatorio, ¿cierto? Donde declara la culpabilidad. ¿Quiénes están legitimados para presentar la pretensión de la reparación integral? Esto es una pretensión que yo lo voy a decir dentro de la audiencia, ¿sí? El incidente de reparación integral. Las víctimas están legitimados para presentar esa pretensión ante el juez. Sus herederos, sucesores o causavientes. Cuando la reparación tiene exclusivamente carácter económico, si es de otra naturaleza, podrán hacerlo el fiscal o el Ministerio Público por solicitud de la víctima. Entonces, ellos están legitimados, tanto la víctima como sus herederos o sus causavientes, es decir, las personas que están administrando su patrimonio, cuando son pretensiones económicas. El incidente se abre inmediatamente se emita el sentido del fallo que declara responsabilidad penal al acusado o dentro de los 30 días siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos en la audiencia, cuando ya el juez de manera oral me está emitiendo el fallo, la víctima puede solicitar el incidente de reparación integral, que el juez inmediatamente, dentro de los 30 días siguientes, tiene que darle trámite a esta solicitud. ¿Sí? Hasta hecha la solicitud, el juez convoca audiencia pública que se realiza dentro de los 8 días siguientes. O sea, ¿Tiene 8 días? sí, tiene 8 días después de la solicitud para que el juez abra audiencia para esta incidente de reparación. El juez tiene 8 días. 8 días juez para audiencia. En todo proceso penal puede existir el incidente de reparación integral solicitado por la víctima. Aceptada la pretensión, el juez la pone en conocimiento del declarado penalmente responsable, es decir, la persona que fue condenada, ¿cierto? Él la tiene que poner en conocimiento a él. Ofrece a las partes la posibilidad de conciliación que de prosperar pone fin al incidente. Aquí también opera la conciliación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto usted cree que los daños económicos, los perjuicios ocasionados, supongamos una cifra, 100 millones de pesos? Vamos a entrar entonces en la primera etapa, que es la audiencia de conciliación. Entonces, si la persona con ella, sí, venga, yo, ¿cómo usted 100 millones de dónde? Antes me va a tocar aquí pagar esta condena, el rebajo, entonces puede haber un acuerdo entre ellos dos, una conciliación, que pone fin a ese incidente de reparación integral. En caso contrario, el juez convoca a los intervinientes a una nueva audiencia dentro de los 8 días siguientes, lo que ahora hablábamos, para intentar una vez más, con la advertencia del culpable, que en esta nueva oportunidad debe ofrecer sus medios de prueba con las que se proponga ponerse en la pretensión de la víctima. Es decir, el culpable, si se va a oponer, el culpable, si se opone, tiene que demostrar que realmente tiene tiene que probar que realmente no tiene los medios económicos para pagar. ¿Sí? Acá estábamos hablando que en 8 días el juez abre audiencia para el incidente de reparación integral, el cual puede conciliarse.
Si no se concilia, en caso contrario, entonces el juez dentro de 8 días después de la solicitud abre audiencia y el culpable, o sea, el que fue declarado culpable, tiene que demostrar, o sea, probar que realmente no tiene los medios para reparar a la víctima. No es que solamente decirlo, tienen que probarlo. De las pruebas ofrecidas por cada parte, después de escuchar el argumento de sus pretensiones, adopta la decisión que pone fin al incidente que debe ser incorporado a la sentencia. Este incidente tiene que ser incorporado a la sentencia, la que me dieron aquí en el juicio oral. Hace parte de la sentencia, cuando el juez ya decida sobre el incidente de reparación integral. La inasistencia justificada del solicitante, es decir, de la víctima, la inasistencia de esa audiencia, ¿qué pasa con la inasistencia? A cualquiera de las audiencias se entiende como desistimiento de la pretensión y genera el archivo de la solicitud y condena en costas. Hasta aquí, terminamos. Si entonces la víctima no se presenta ningún listo, yo solicité dentro de la audiencia el incidente de reparación integral, el juez programó la audiencia y la víctima no asiste, quiere decir que ella desiste de esa pretensión. Entonces da archivo a esa pretensión de incidente de reparación integral. ¿Y si asiste el abogado de la víctima, cuenta? Tiene que ser la víctima, que es la persona. Obviamente tiene que estar representada por la víctima. Pero debe Ir a la víctima porque la solicitud y la pretensión es directamente de la víctima. Entonces, la sentencia solamente puede referirse a los hechos materia de la acusación y a los delitos materia de la pretensión de la Fiscalía presentada en el alegato final del juicio. Eso ya es como conclusión final de lo que habíamos visto la clase pasada, donde vimos todas las etapas del juicio, o sea, ¿se acuerdan las audiencias, la preparatoria, que finalizamos con la del juicio oral, que es la que ya me dan la sentencia, después seguimos con el incidente de reparación integral y para, por último, llegar a la sentencia, el cual se incluye el incidente de reparación integral. Entonces, hasta aquí quería explicar ese pedacito que quedó pendiente de la clase pasada. Esta clase les voy a hablar de un tema a solicitud del público, que es los acuerdos y los preacuerdos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar esta clase de ese tema. Es un tema muy interesante y es un tema que es bueno que ustedes lo tengan también como claro. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el procedimiento penal, en lo que eran todas las etapas del juicio, que terminamos con la parte condenatoria. La negociación en preacuerdo y acuerdo en materia penal. Vamos a ver hoy esto. Esto es antes de la sentencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver, negociación preacuerdos y acuerdos. Bueno, entonces este tema, ¿qué nos dice? ¿Qué es una negociación? ¿Para usted qué es una negociación? Para mí es por lo menos mirar en qué, si es una reparación, en qué acuerdos se llegan, cómo se hace el pago. Negociaciones, nosotros dos vamos bajo la voluntad de nosotros dos vamos a mirar qué punto medio podemos llegar entre los dos, ¿cierto? Eso es una negociación. Entonces, debe entenderse la negociación como el contacto bilateral. Yo no puedo negociar yo mismo con una sola, o sea, yo tiene que ser bilateral, entre dos personas o más. De acercamiento que se genera entre el ente acusador, que en este caso es la Fiscalía, y el procesado. Entonces, la negociación, tenemos dos partes, que es la Fiscalía y el acusado.
en el que se hace un intercambio de posturas, opiniones, propuestas que obedezcan a un propósito en el que se busca encontrar un punto de concentración sobre los hechos acaecidos. Lo que yo les decía, se busca encontrar un punto aquí medio entre ellos dos para llegar a un acuerdo, ni que beneficie al uno ni que beneficie al otro, para que puedan llegar a un punto medio. ¿Qué es un preacuerdo? Si decimos que esto es una negociación, ¿qué puede ser un preacuerdo? Entonces el preacuerdo, definido por la Real Academia Española, significa acuerdo previo entre varias partes que precisa ser ultimado o ratificado, ¿cierto? Es un acuerdo previo, por eso es previo, acuerdo, es previo. Es así que el preacuerdo es la autorización para aproximarse al instituto, para introducirse en él, para dialogar sobre propuestas, ofrecimientos y respuestas afirmativas o negativas sobre los mismos. O sea que en el camino que se recorre y puede terminar en un resultado negativo. El procedimiento debe continuar de manera normal o positivo, se logra un entendimiento que impone la terminación temprana. ¿Qué significa? Yo voy a hacer un preacuerdo con la fiscalía, pero puede ser que la fiscalía me la acepte, puede ser que no me la acepte, puede ser que lleguemos a un acuerdo o no lleguemos a un acuerdo. Si es negativo es que sigue normal el proceso, la fiscalía no me lo aceptó, digamos el proceso, y si es positivo es que se termina de una vez el proceso. Pone la terminación temprana del proceso, el cual cuando es aprobado por el juez del conocimiento, una vez aprobado toma el nombre de acuerdo, pacto, negociación, convenio, etc. ¿Sí ven? Preacuerdo es antes. Yo estoy apenas negociando con la fiscalía, antes, y ya se llama acuerdo cuando el juez de conocimiento me lo acepta. ¿Sí? El juez de conocimiento es el único que me lo puede aceptar. ¿Quién hace los preacuerdos? Pues entre fiscalía y el acusado. Son las únicas partes que pueden hacer el preacuerdo. Pero aquí el único que me lo puede avalar, que me lo puede aceptar, es el juez de conocimiento. Recuerden que el juez de conocimiento es el que va a ver mi proceso penal, es el que me va a emitir la sentencia. Para la fiscalía, ¿qué es un preacuerdo? Teniendo en cuenta la importancia de los preacuerdos y las negociaciones, el Manual de Funciones de la Fiscalía General de la Nación en su sesión 14 los ha definido como: el preacuerdo es un convenio sobre los términos de la imputación. Recuerden que a una persona empieza el proceso penal cuando le imputan cargos, ¿sí? Entonces, desde el momento de la imputación, porque no se puede en la indagación porque apenas ellos también están averiguando, toca en el momento en que sí me están imputando los cargos. La aceptación total o parcial de los cargos o diferente tipificación de la conducta celebrada entre el fiscal delegado y el imputado o acusado asistido por su defensor, que tiene como objeto específico la rebaja del pena. Bueno, ¿qué significa? Un preacuerdo ¿qué es el objetivo del preacuerdo? Es que el acusado se le pueda rebajar la pena, ¿cierto? Si llega a aceptar alguno de los cargos que se le están imputando. Yo puedo decir, listo, yo le acepto este cargo, pero no el agravante. Yo me voy a allanar, señor fiscal. Yo me voy a aceptar los cargos, pero no con el agravante. Entonces, ese es el acuerdo que hace entre la fiscalía o yo les colaboro en el transcurso del proceso, aportando pruebas y eso, pero acá se me rebaja la pena. Sí, esos son los acuerdos. El acuerdo siempre tiene que estar el defensor del acusado. No puedo yo como fiscalía cogerlos, puertas cerradas, asustarlo, intimidarlo y decir fírmeme este preacuerdo. Siempre tiene que estar el defensor del acusado. Hablando de eso, profe, disculpe, ¿el defensor del acusado puede hacer los preacuerdos por ser el representante de...? Claro, él es el que habla con el fiscal y él es el que dice vamos a llegar a este preacuerdo, pero el que tiene que firmar el preacuerdo es el acusado y el defensor. O sea que tanto él como su defensor tienen que tener conocimiento de qué preacuerdo se está firmando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nos vamos a ir ante la audiencia, ¿sí? Y la audiencia, el juez tiene que decirle al acusado, usted tiene conocimiento de que se está haciendo este preacuerdo, o sea, el juez tiene que tener la certeza que él sí tiene el pleno conocimiento de lo que se está haciendo y que sí estuvo acompañado del defensor, del abogado.
¿Sí? Por eso la importancia, o sea, los dos tienen que tener conocimiento de ese preacuerdo. ¿En qué oportunidad yo lo puedo presentar? ¿Cuándo? ¿Sí? Estamos diciendo que cuando a mí me están imputando cargos, pero ¿en qué otras oportunidades legales yo puedo presentar un preacuerdo con la Fiscalía? La Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, dice que en el artículo 350, desde la audiencia de formulación de imputación, desde esta audiencia, desde la formulación de imputación, que es donde me están diciendo a mí por qué delito, hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, hasta antes. ¿Ustedes recuerdan cuándo es presentado el escrito de acusación? ¿En qué audiencia? En la del triple combo. No, en el triple cambio de la imputación, la formulación de imputación. En la preparatoria. En la audiencia preparatoria, sí señor. Entonces, lo puedo presentar desde la formulación de la imputación hasta antes del escrito de acusación. Ustedes se recuerdan que es muy diferente el escrito a la audiencia de acusación, de la formulación de acusación. Entonces, hasta antes lo puedo presentar. Se podrá llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Entonces, por ejemplo, listo, a mí me cogieron, pues vamos a hacer un preacuerdo para que la Fiscalía, antes de la formulación de imputación, que es la primera audiencia, pueda decirlo y meter dentro del escrito de imputación la negociación que hemos llegado. Presentado el escrito de acusación, ya presentaron el escrito de acusación, no hicimos ningún preacuerdo. Y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral. Ustedes recuerdan que yo les dije que en el juicio oral es donde están los interrogatorios, el juicio oral ya es lo último. Entonces lo puedo presentar después y hasta antes de ser interrogado. Después del escrito de acusación y antes de ser interrogado en el juicio oral. ¿Quién interrogado? El acusado. Eso me lo dice el artículo 352. El artículo, ahorita más adelante, vamos a ver cuál es la diferencia. O sea, cuál es la diferencia yo no llegar acá a un preacuerdo a llegar hasta acá. O sea, porque yo puedo pasar, ahorita les digo cuál es la diferencia. El artículo 367, alegación inicial en desarrollo del juicio oral en el que el procesado tiene la posibilidad de declarar o aceptar su culpabilidad. Entonces ahí en el juicio oral, que es el último, al inicio también pueden llegar a ese preacuerdo. 369, artículo, manifestaciones de culpabilidad preacordada a inicios de la audiencia de juicio oral, el fiscal debe indicar al juez los términos del preacuerdo expresando la pretensión punitiva. Entonces, esto todo puede ser en el desarrollo del juicio oral. El preacuerdo también. Ya les digo cuál es la diferencia de acá, acá y acá, porque es que en los preacuerdos hay una rebaja también. Entonces, dependiendo de dónde usted acepta su culpabilidad, puede estar la extensión de la pena, sí señor. Bueno, entonces, lo que yo les hablaba, el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, es donde me hablan de los preacuerdos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Preacuerdo de la audiencia de formulación de imputación, o sea, desde el inicio. Vamos a ver qué nos dice. Desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obteniendo este preacuerdo, el fiscal lo presenta ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. ¿Sí ven? Entonces, si lo hacemos antes, el fiscal lo presenta dentro del escrito de acusación, el preacuerdo, ante el juez de conocimiento. Tiene que presentarlo dentro del escrito de acusación. El fiscal y el imputado a través de su defensor podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declara culpable del delito imputado o de uno de los relacionados de pena menor. Bueno, a mí me están culpando por 3 delitos. Yo me voy a aceptar solo el de la pena menor y voy a llegar con usted, señor fiscal, a un acuerdo que por colaboración, obviamente, el acusado tiene que brindar algún beneficio para el ente acusador. Entonces, esos pueden ser, listo, yo me acojo al delito menor,
me quitan los otros y llegamos al acuerdo. Eso puede ser un preacuerdo. Bueno, entonces ese preacuerdo es a cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de agravación, lo que yo les decía, porque las causales de agravación aumentan la pena. O algún cargo específico tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Claramente existen dos principios indispensables en un convenio preacuerdo con la Fiscalía, como bien se pudo observar en el artículo mencionado, el cual es que el acusado acepte todos los cargos puestos en su contra por cometer un delito, a fin de que el fiscal prescinda de algún tipo de causal de carácter punitivo y que prescriba el hecho ocurrido de una manera que busque disminuir la pena. ¿Eso qué quiere decir? Yo acepto, el acusado, yo acepto, pero usted me da un beneficio. ¿Sí? Eso es. Entonces, lo que yo les explicaba, ¿qué objetivo? Usted, pastor, en la clase pasada me decía, pero ¿cómo así que un preacuerdo fiscalía es el que me está acusando? Vamos a ver qué finalidad cumple estos preacuerdos. ¿Cuál es la función? Es fundamental precisar que los preacuerdos de negociaciones se dan luego de las imputaciones. Obviamente a mí me tienen que decir la fiscalía por qué me están a mí acusando, por qué me investigaron, de qué me están, qué conducta punible me están dando a mí, ya que un preacuerdo no es nada más que una aceptación de cargos negociada, en donde el fiscal encargado del caso y el procesado mediante su apoderado acuerdan consentir los cargos con la condición de que se minimice de forma sustancial la condena ya impuesta para dicho delito. Esa es la función del preacuerdo. ¿Sí entienden hasta acá? ¿Sí es claro? Sí, claro. No obstante, este proceso conlleva o desenlace otro tipo de acciones legales como la reparación integral del daño del delito que el acusado cometió. Es decir, así yo hago un preacuerdo, en ese preacuerdo puede haber reparación de la víctima. ¿Sí? Tiene que haber reparación de la víctima, en donde se busca reparar o revertir el daño en el menor tiempo posible. Todos estos convenios permiten que la administración jurídica no se sature. Lo que yo les decía a la fiscalía es mejor que se hagan preacuerdos para que ellos no lleven un proceso hasta el final, porque pues ahí vamos a ver saturación en la administración de justicia, sin dejar de condenar a quien incurrió en un hecho delictivo tipificado en el Código Penal colombiano. Obviamente va a haber una sentencia condenatoria, ¿no?, en los preacuerdos. Es decir, los preacuerdos con la Fiscalía no solo favorecen al procesado, sino también a la administración pública, puesto que se utiliza frecuentemente para combinar procesos penales. Entonces, para no irnos a todo ese proceso que vimos las clases pasadas, entonces el preacuerdo es con el fin de dar por terminado hasta ahí, pero siempre y cuando, obviamente, el acusado debe tener una pena, pero esa pena está minimizada según el acuerdo que yo llegué con la Fiscalía. Yo no les puedo decir cómo hacer el acuerdo porque eso es dependiendo del defensor, dependiendo de la conducta, dependiendo de qué delito, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces el defensor es el que tiene que estudiar, bueno, como yo les decía las clases pasadas, ¿qué pruebas tienen ellos? ¿Sí? Ya no, realmente las pruebas son convincentes, ustedes van a declarar culpable, declárese culpable, nos podemos meter, por ejemplo, por un homicidio culposo, supongamos, a un homicidio agravado, ¿sí? Entonces el culposo es el menos, y el agravado ya pues el agravante. Entonces, esos son los acuerdos, no les puedo decir cómo, sino que es el defensor que tiene que negociar con ellos. Vamos a reparar a la víctima, señor fiscal, vamos a colaborar en esto, vamos a suministrar esto, pero la rebaja va a ser de este, se va a aceptar. Siempre en un preacuerdo debe haber aceptación de cargos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señor. En los casos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar que en las clases anteriores aprendimos que ya eso no son una querella porque ya no se pueden reversar, sino que ya hacen parte de la denuncia penal. Los preacuerdos ahí, porque pues si el victimario fue, digamos, y la víctima fue su señora o un menor, bueno, en ese caso
esto, el preacuerdo, ¿cómo haría la reparación a la víctima? No le voy a contestar ahorita su pregunta porque ese tema lo quiero traer en clase. Todo el tema de violencia intrafamiliar lo voy a traer en clase porque es un tema muy frecuente, es un tema muy común y es muy bueno que lo estudiemos a profundidad. Entonces, cuando lleguemos al punto, yo le voy a contestar su pregunta también, pero sin embargo, le voy a contestar que hay delitos que no se pueden hacer preacuerdos, hay delitos que no tienen beneficios, ¿sí? Hay delitos, por ejemplo, contra menores de edad que usted no tiene remisión de penas. Entonces, eso lo dejamos pendiente, su respuesta para la próxima clase, que voy a traer el delito de violencia intrafamiliar y vamos a ver todos los aspectos de esa violencia intrafamiliar. La inasistencia alimentaria también lo voy a traer como unos delitos que sean más frecuentes y más comunes para que ustedes lo conozcan a profundidad, de qué se trata, cómo es, si hay distinción, si no hay distinción, si hay beneficios, si me puedo retratar, no me puedo retratar. Bueno, improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. ¿Cuándo no me procede el preacuerdo? El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal dice: en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en los desfalcos, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en los delitos de robo, de esos que hemos visto, que el Estado, que las empresas que roban, que esas cosas, entonces nada más se pueden hacer preacuerdos si ellos devuelven el 50% de la plata que hurtaron y miran cómo pagan el 50% restante. Aunque ellos casi nunca dicen cuánto es la totalidad. Miren, por ejemplo, eso es algo que el Estado, en la parte política, porque más que todo se mueve en ese lado, ¿no? O en las empresas grandes, cuando hacen hurtos grandes de 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones, ¿qué hacen ellos? Ay, no, yo solamente hurté 1.000 millones de pesos, yo le voy a devolver la mitad, hago un preacuerdo con la Fiscalía, me queda más fácil, listo, y ahí ya, y me quedo yo con el restante de plata. Pago por ahí 1 o 2 años y listo. Eso es muy frecuente. Por eso es que hemos visto que obedece, no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Los preacuerdos. Porque llegaron a un preacuerdo. Es muy frecuente en la parte, más que todo arriba. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Entonces ya habíamos visto los preacuerdos que se pueden iniciar desde acá, ¿cierto? Entonces, desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, ¿cierto? Podemos hacer el acuerdo. La Fiscalía del imputado podrá llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. Claro hasta acá, ¿no? Si yo lo hago antes, el fiscal me lo tiene que colocar el preacuerdo en el escrito de acusación. ¿Sí? El fiscal y el imputado a través de su defensor podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor a cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, ya lo habíamos visto, o algún cargo específico y tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo del preacuerdo. Bueno, entonces, después de la acusación, que yo les dije que antes del juicio oral, eso está en el artículo 352. Presentada la acusación hasta el momento en que se ha interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en los artículos anteriores. Cuando los preacuerdos se realizan en este ámbito procesal, la pena impunible se reducirá a una tercera parte. Ya les voy a explicar eso. Reglas comunes. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor, lo que yo le decía.
No puede solamente el acusado y el fiscal. Tiene que estar el defensor. Prevalecerá lo que decida el imputado o acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará constancia. ¿Qué significa eso? Yo como abogado no estoy de acuerdo lo que usted va a hacer con el fiscal. Yo tengo todos los medios para usted irme con un proceso hasta el final. No haga el preacuerdo, pero la fiscalía le coge al acusado. Si usted me hace preacuerdo aquí en este inicio, usted puede tener hasta un 50%. Acepte. La persona es inocente, pero él como por evitar como por acogerse al beneficio y evitar de pronto que haya una sentencia condenatoria, acepte. ¿Qué pasa si hay discrepancia entre el abogado y el acusado? Prevalece lo que diga el acusado. Pero debe quedar constancia de que el defensor no estuvo de acuerdo. Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará la audiencia para su proferimiento, en la cual brevemente la Fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente de acuerdo con lo regulado en este código. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hago un preacuerdo en cualquiera de estas etapas, presentado el escrito de preacuerdo, el juez me puede dar una sentencia anticipada. Ya el juez para qué va a hacer todo ese proceso de juicio oral, interrogatorios, testigos, lo que yo le decía la clase pasada. Si hacen un preacuerdo, no llegan hasta todas las instancias del proceso. Termina el proceso. Dan una sentencia anticipada. ¿Cuáles son los beneficios? Ahora sí, ¿cuál es la extensión? ¿Cuáles son los beneficios de esos preacuerdos? Para iniciar es prudente insistir que los beneficios al procesado, tal y como se ha explicado, provienen de la implementación de la justicia premial. Esto se llama justicia premial. No estamos diciendo que le vamos a dar un premio, ¿no? Pero sí es como un beneficio. Cuyo desarrollo y ejecución en pro de la aplicación de un beneficio punitivo podría encontrarse en la aplicación del principio de oportunidad. Todos los preacuerdos nos vamos a amparar en el principio de oportunidad. Ustedes recuerdan que en la primera clase yo les hablé de unos principios en el derecho penal. Ahí está en el principio de oportunidad. Del que se puede interpretar como el momento en el que concurren el titular de la acción penal y el receptor de la misma, con el fin de lograr una solución del conflicto que obligó a llegar al segundo o instancias judiciales, todo dentro del marco de la normatividad vigente, pues existen conductas punibles no susceptibles de acuerdo. Lo que yo les decía, hay conductas que no son susceptibles de acuerdo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Listo. Bueno, entonces vamos a ver hasta cuándo, ¿sí? Hasta cuándo la disminución de la pena. Entonces, en la audiencia de formulación de imputación, que es la que nosotros vimos aquí, de la imputación hasta antes del escrito de acusación, se podrá llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. La aceptación de los cargos comportará una disminución de la pena hasta la mitad. Si yo la hago aquí, porque ¿cuál es la diferencia? Que yo la haga aquí hasta el final. Entonces, si yo la hago de la imputación hasta antes del escrito de acusación, la rebaja de la pena es hasta la mitad. ¿Sí? Presentado el escrito de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral, la pena podrá ser reducida en una tercera parte. Entonces, de aquí, después de presentado el escrito de acusación y antes de ser interrogado, de una tercera parte. ¿Sí? ¿Sí ven que acá ya me están disminuyendo? Por eso la fiscalía lo coge y le dice, allánese, desde acá. La fiscalía siempre lo va a coger el acusado y va a decir, allánese. Es mejor, el beneficio es más alto. Alegación inicial en desarrollo del juicio oral en el que el procesado tiene la posibilidad de declarar o aceptar su culpabilidad. Si el procesado realiza una manifestación de culpabilidad, su pena podrá ser reducida a una sexta parte. Aquí ya en la etapa del juicio oral. Iniciado, ¿no? Cuando inicia el juicio oral. Ya se me está reduciendo.
Manifestaciones de culpabilidad preacordada a inicio de la audiencia del juicio oral, el fiscal debe indicar al juez los términos del preacuerdo, expresando la pretensión punitiva. El juez en esta etapa procesal impondrá una pena que no pueda ser superior a la solicitada por el ente acusador. ¿Qué quiere decir? Si yo hago el preacuerdo en cualquier etapa del juicio oral, en todas estas etapas del juicio oral, el juez puede imponer una pena, pero no superior a al hecho delictivo. ¿Sí me entienden? O sea, tiene que ser inferior. Supongamos, es una pena de 5 años de prisión, entonces el juez no me puede dar una sentencia igual, sino inferior a esa pena de 5 años. Pero el resto me tienen que respetar estas etapas en los preacuerdos. Por eso la diferencia entre los preacuerdos entre el inicio o al final. O sea que esta parte de los preacuerdos, profesora, es lo que usted nos explicaba, que de acuerdo donde el imputado se declare culpable, vienen los descuentos se dan es por esos preacuerdos. No, estos descuentos son muy diferentes a la culpabilidad o a la aceptación que me dan a mí al inicio del juicio. En todas las audiencias, Claro. al acusado siempre le tienen que preguntar si acepta, si se allana o se declara inocente. O sea, si se declara culpable o inocente. Entonces, Esos son otros descuentos. esos son otros beneficios, pero este beneficio es solamente para los preacuerdos o negociaciones. Estos, ¿Y que son diferentes. los dos se pueden llegar a aplicar? No, no se pueden llegar a coma, no se pueden sumar los dos. No se pueden sumar. O sea, se tiene que acoger a alguna de las dos. Ya sea entonces es mejor, es más beneficioso con un preacuerdo a yo irme solo a una aceptación de cargos dentro de la audiencia. Pero entonces eso más que todo lo maneja el defensor. Para eso está el defensor, el que tiene conocimiento de la ley, el que me le va a decir al acusado: venga, ustedes saben, pues, el acusado le puede decir: sí, yo soy culpable, yo mañana esto, espere tantico. O sea, todavía usted recuerda que nadie puede declarar, tiene que estar calladito, nada más su defensor y usted tienen que saber. Entonces el defensor se va para la fiscalía: listo, vamos a hacer un preacuerdo, se va a allanar por estos cargos, pero este es el beneficio que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso es más beneficioso como que el defensor haga la negociación y pues finalmente el acusado sea el que acepte, porque él es el que se va a aceptar. Dentro de la audiencia, pues siempre le va a preguntar si está de acuerdo, si tiene conocimiento, le va a poner en conocimiento de qué se trata el preacuerdo, porque en últimas el acusado es el que va a acogerse a ese preacuerdo y es el que va a cumplir la pena. Siempre va a existir pena, siempre en los preacuerdos hay aceptación al menos a uno de los cargos, ya sea mínimo o sin agravantes o lo que sea, pero siempre va a haber aceptación de cargos, y esto es con el fin de llegar a una sentencia anticipada. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Todo esto hasta aquí es el tema de los preacuerdos y negociaciones y acuerdos con la fiscalía. Yo tengo una Tiene pregunta que estar con avalado por el juez. Yo tengo una pregunta relacionada al juez, ¿verdad? En un ejercicio pues, local, en Málaga tenemos dos jueces, ¿sí? Está ¿cómo es que llama? El primero es promiscuo municipal y el segundo promiscuo municipal. Si el caso está, el juez de conocimiento es el primero, ¿sí? El primero promiscuo. ¿Cómo se dice? Primero promiscuo municipal. Primero promiscuo municipal, y él es el que está llevando el caso. ¿En algún momento el caso puede pasar de él al segundo, o por él ya ser de conocimiento debe llevarlo al final? No, siempre y cuando haya algunas causales de inhabilidad hacia el juez, ¿sí? Ustedes saben que en un municipio puede existir que tengan grado de familiaridad, que tengan, entonces esos son causales que le impiden a él llevar el transcurso del proceso. Entonces se puede pasar así de un juez a otro, pero siempre y cuando existan causales. Si no, es el mismo juez de conocimiento que me va a llevar hasta la sentencia. Recordemos que la primera es el juez de control de garantías, que es muy diferente al juez de conocimiento, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo que me haga la audiencia del triple combo a la que me empiece el juicio. Esa es mi pregunta en Málaga, porque hay solo dos.
No, es que hay uno municipal y hay uno de circuito. ¿Sí? Hay dos municipales, perdón. El primero y el segundo, y hay uno de circuito. Hay tres. Sí, hay tres. Entonces, ellos no pueden ser el mismo. El de control de garantías al mismo de conocimiento. No puede ser el mismo. No lo puede ser. Entonces es muy diferente, pues. Por eso todo esto, desde las negociaciones y preacuerdos, desde la audiencia de imputación, porque recuerda que la imputación lo hacemos ante el primer combo, lo hacemos ante el juez de garantías. Entonces, estos preacuerdos y negociaciones lo tengo que hacer es ante el juez de conocimiento. ¿Qué significa el juez de conocimiento? Es que me va a ver el transcurso de todo el proceso. Okay. ¿Sí? Lo que pasa es que por lo menos aquí en Málaga siempre se conoce como los jueces. Lo que pasa es que el promiscuo, la palabra promiscuo es que conoce todas las áreas. Entonces el promiscuo conoce penal, civil, algunos temas de familia. ¿Sí? Entonces esa es la palabra promiscuo que llamamos aquí en los municipios y eso es donde, en todos los pueblos vamos a tener jueces promiscuos municipales. En las ciudades, en las grandes ciudades no estamos hablando de promiscuos, allá no hay promiscuos, hay jueces penales. Entonces, juzgado primero penal municipal, juzgado segundo penal del circuito. Existe el juzgado de control de garantías, primero del control de garantías. ¿Sí? En cambio, aquí en esta municipalidad, dependiendo del grado, si lo conoces aquí. El caso es que si el de garantías fue el primero promiscuo municipal y el de conocimiento fue el segundo promiscuo municipal, y si el segundo promiscuo municipal queda inhabilitado por situación, ¿sí? Entonces, ¿vuelve al primero otra vez? No. Pasaría Puede volver, pasaría lo del circuito. Si el circuito declara incompetente también, de pronto por la cuantía o por el delito o algo, pasa a los juzgados de Bucaramanga. ¿Sí? Porque es que nosotros aquí, sí, claro, puede haber puede otro, como está, pero no dentro del, fuera del departamento, tiene que ser en Santander. Entonces aquí en Málaga, muy frecuentemente acudimos ante Bucaramanga o San Gil. Pero sí pasa, porque o sea, sí pasa. Hacía los cálculos y sí pasa, y porque, por ejemplo, de garantía y ¿cómo devuelves? Sí pasa porque es que incluso lo que yo les decía, en los municipios hay poquitos juzgados, o sea, hay 2 juzgados, hay 3 juzgados que va a conocer de procesos penales, puede pasar, incluso no solamente en la parte penal, en cualquier proceso. Por ejemplo, acá hay un solo juzgado de familia, ¿qué tal la juez sea prima mía? Entonces yo no puedo poner una demanda de meter KM para Bucaramanga, decir que ella no es competente porque tiene grado de afinidad, entonces por lo tanto ellos tienen que conocer del proceso. Y ya. O sea que, entonces eso sí puede ocurrir, más en los municipios que son poco los juzgados. Por ejemplo, en San José Miranda hay un solo juzgado, claro que estamos hablando ya de otros clases de procesos que son mínimos, entonces hay un solo juzgado, entonces nos vamos para Málaga. Si Málaga no se puede, entonces nos vamos para Bucaramanga. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, entonces hasta acá llegamos al tema de las negociaciones, de los preacuerdos. Ya saben que se convierte, preacuerdo es antes de, ¿cierto? Lo que yo voy a hablar con el fiscal, y se convierte en acuerdo cuando ya está aprobado por el juez. Bueno, ahora vamos a hablar de rebajas de penas en Colombia. La rebaja de penas en Colombia es uno de los beneficios. Esto es diferente, ¿no? ¿Qué pasa con la rebaja de penas? Bueno, Noelia, yo les hablé de negociación, de preacuerdos y acuerdos. Eso lo hacemos antes de sentencia o después de la sentencia. Antes de la sentencia, ¿cierto? Los preacuerdos, las negociaciones y el acuerdo. Hacemos antes de, ese es el objetivo, antes de llegar a la sentencia para que a mí la sentencia se me pueda hacer. Ahora vamos a hablar de rebaja de penas. La rebaja de penas en Colombia es uno de los beneficios que otorga la ley a aquellas personas condenadas a prisión con sentencia firme. Entonces la rebaja de penas ya me dieron a mi sentencia en firme. ¿Sí? Esto es después. ¿Sí ve la diferencia?
con sentencia en firme, pero que tienen derecho de una reducción parcial de la pena impuesta, previo cumplimiento total de ciertos requisitos legales y administrativos. Entonces, cuando una persona es condenada, puede haber también rebaja de penas. ¿Quién dijo que no? También la puede existir la rebaja de penas. ¿Por qué existe la rebaja de penas en Colombia? Porque las personas privadas de libertad pueden demostrar que han cambiado de conducta en prisión, ¿sí? Y merecen recibir una segunda oportunidad antes de cumplir la totalidad de la pena. Por eso es la rebaja de penas. O sea, la rebaja de penas es cuando ya están en prisión y depende de... Cuando ya están condenados, cuando ya está la sentencia en firme, cuando ya no procede ningún recurso. Eso es una sentencia en firme, cuando ya están condenados. Recordemos que uno de los objetivos principales de la justicia es lograr que el sujeto activo del delito recapacite. Ustedes recuerdan que yo en las primeras clases les dije que cuál es el objetivo de que una persona lo lleven a una prisión, a un centro carcelario, es para que la persona recapacite y se reintegre a la sociedad como una persona de bien. ¿Sí? Eso es una manera como, bueno, rehabilitación, como de... Durante su condena en prisión, el reo puede testimoniar un buen comportamiento y justificar ante el juez que está listo para regresar a la vida social, sin perjudicar a la colectividad. ¿Sí? Ese es el objetivo. El objetivo de esta condena es que el condenado se pueda otra vez estar en la vida social normal como una persona de bien. ¿Sí? Ese es el objetivo. Recuerden el proceso penal. Para eso existen las cárceles. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para rebaja de penas? Primero, el solicitante debe haber cumplido al menos 5 años de condena, por lo menos. Debe haber cumplido 5 años de condena para la rebaja de penas. Y colaborar efectivamente con la justicia según regulaciones de las leyes penales. La rebaja de penas en Colombia solo puede ser solicitada una vez que el condenado haya cumplido con los requisitos de ley, no antes ni durante su cumplimiento. Por lo menos 5 años de la condena. O sea que aquellas condenas por debajo de eso No tienen beneficio. Tienen que cumplir 5 años. ¿Sí? Para la rebaja de penas. La rebaja de penas en Colombia solo puede, asimismo la autoridad correspondiente está en la obligación de reconocer la rebaja de penas en Colombia a quienes hayan cumplido todos los requisitos. Esos requisitos están en el artículo 102 del Código Penitenciario y Carcelario. Ya aquí nos vamos pues para el Código Penitenciario y Carcelario. ¿Cuáles son algunos de los requisitos más frecuentes para la rebaja de penas? ¿Qué es lo que hacen los internos? Los condenados. Se llaman condenados. ¿Qué es lo que hacen los condenados? Estudios. Hay una extinción de pena. El privado de la libertad recibirá un día de redención de pena por cada 2 días de estudio de 6 horas cada uno, así sean días diferentes. El procesado no podrá dedicar más de 6 horas de estudios al día. ¿Sí ven? Entonces, o sea, un día de redención, se me van a rebajar un día por cada 2 días de estudio, pero cada día tiene que ser de 6 horas de estudio. En la cárcel, por ejemplo, aquí en Málaga es muy frecuente que vayan los profesores de escena a dictar allá clases, ellos, incluso los mismos internos que están preparados, que tienen algún conocimiento específico, tienen algún estudio, ellos mismos pueden también dictarse sus clases. Por ejemplo, los que no han culminado primaria, los que no han hecho, entonces ellos ahí también pueden estudiar allá. Enseñanza. El procesado previamente calificado, lo que yo les decía, que eduque a otros reos, bien sea en alfabetización, educación primaria, secundaria, artesanal, técnica y superior, se le computarán 4 horas de enseñanza como si fuera un día de estudios. Es decir, que por cada 8 horas de enseñanza recibirá un día de redención de la pena de acuerdo con el artículo 98. Entonces esto es para los que enseñan.
Sí, estos son diferentes tipos. Yo les comparto estas diapositivas, estos son diferentes. Es como para que ustedes conozcan cuáles son los oficios que pueden haber para rebajar penas. Actividades extracurriculares, ¿qué significan? Privado de la libertad que participa en actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités internos programados por la dirección de los establecimientos. Según el artículo 99 del Código Penitenciario y Carcelario, se le computará la redención como si estuviera estudiando, es decir, por cada 2 días de actividades extracurriculares de 6 horas cada uno recibirá un día de redención de pena. Recuerden que por estudio un día de redención de pena son por 2 días de estudio, cada día tiene que ser de 6 horas. Trabajo comunitario. Reconocerá la rebaja de penas en Colombia para aquellos condenados a prisión que cumplan con servicio comunitario. El tiempo dedicado a tales actividades redimirá la pena. El beneficiado que opte por este beneficio debió ser condenado a una pena no mayor a 4 años y el servicio comunitario lo debe efectuar dentro de la ciudad o municipio que sirva como sede en el recinto penitenciario. ¿Esto qué significa? Que yo cualquiera de estos me puedo acoger para la redención de penas. Esto se llama redención. Redención de descuento. ¿Sí? Es un descuento de penas. Por ejemplo, los internos aquí, eso yo creo que lo voy a traer en la última clase. Al cabo de la cárcel de aquí en Málaga para que les hable un poquito de eso. Aquí hay internos que colaboran en cocina, que ellos los tienen, por ejemplo, hay unos que hacen aseo, hay unos que dan las clases, hay otros que colaboran en la parte administrativa. Entonces, según lo que me informan, es que son personas que ya van a culminar la pena, o sea, son personas que no les conviene, por ejemplo, escaparse. Me va a entender que si usted le da la libertad de estar en un sitio, no dentro de rejas, obviamente no tampoco afuera, pero sí que esté, por ejemplo, había internos que, por ejemplo, lavaban los carros del IPER, ¿sí? Entonces que tienen que estar ahí en la calle, que usted me dio una oportunidad, usted sale corriendo y chao, pero son internos que saben que ya les falta un poquito tiempo y no van a terminar. Y que ya tienen Así. conocimiento que todos no ya van a salir. Sí, por eso, obviamente, ellos no, los internos tienen mucho, incluso ellos Pero es que saben más de derecho que ninguno. Ellos allá le tienen todo el tiempo para coger un código penal y leerse. Y ellos incluso cuando hablan con los defensores, ellos son muy, pero es que acá dice y acá dice, entonces uno pues sacan más. sí. Hay algunos, porque ay, no. Bueno, hay delitos que lo que yo les voy a traer en las próximas clases, hay delitos que no tienen rebaja de penas. La rebaja de penas en Colombia no aplicará a aquellas personas condenadas por delitos de terrorismo, secuestro, extorsión y sus respectivos conexos, incluyendo la financiación de estos delitos. Entonces no procede rebaja de penas por terrorismo, secuestro o extorsión. En Colombia también es muy protegida los delitos contra menores de edad, más que todo delitos contra menores de 14 años, que no tienen tampoco beneficios. Más adelante, cuando veamos los delitos así, listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya saben que la rebaja de penas es después, ¿cierto? Sentencia firme. Y lo que vimos de preacuerdo es antes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Bueno, para la próxima clase les voy a traer todo lo que es el delito de violencia intrafamiliar. Todo lo que tiene que ver. Si ustedes de pronto puedan leer, puedan sacar dudas, lo pueden traer para la próxima clase. Entonces, la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar.